Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Cómo modernizar y democratizar los partidos, las elecciones y el poder? En las últimas 3 décadas, los ciudadanos nos fuimos progresivamente hartando de los partidos políticos, de las elecciones y de las formas autoritarias y corruptas de ejercer el poder. Al populismo de la izquierda le siguió el de la derecha, mientras las noticias falsas y el fraude electrónico de grupos de interés y estados incidieron en la elección presidencial en Estados Unidos y en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Las redes sociales son ahora el instrumento por excelencia para informar y proyectarse, pero también para mentir, denigrar, manipular, dividir y definir tendencias comunicacionales y electorales. La política y las comunicaciones, tan estrechamente vinculadas, siguen cambiando aceleradamente, mientras el dinero sigue jugando un rol central en la selección de candidatos, en los resultados electorales y en la aprobación de leyes. Si aspiramos a vivir más civilizada y prósperamente en democracia, ¿cómo podemos arreglar semejante deriva antidemocrática? ¿Cómo entonces modernizar y democratizar los partidos, las elecciones y el poder? Para encontrar respuestas, conversamos esta noche con un conocedor de estos temas, politólogo peruano, experto en partidos políticos y su financiamiento, en elecciones y en el poder creciente de las redes sociales y en las formas cambiantes de representación política en este complejo siglo XXI. Jorge Valladares, bienvenidos a Focos. Buenas noches, es un honor para mí estar aquí. Gracias. Es un gusto tenerte con esta corta visita, pero para Focos es un honor recibirte. Abogado, politólogo, consultor internacional, dirigió por muchos años el Programa Global de Representación y Participación del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Fue asesor de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional en el Perú, que fortaleció y relanzó el proceso democrático allá por el año 2002, y jefe de IDEA Internacional durante las primeras elecciones democráticas en 60 años en Myanmar, la antigua Birmania. En fin, has dedicado tu vida a ser un funcionario, un analista, un consultor en temas de gran relevancia, y por eso nos pareció interesante conversar contigo esta noche. Comencemos. Hace un cuarto de siglo terminábamos de salir de las dictaduras militares, llegó finalmente la democracia en la mayor parte de países, pero ahora se está generalizando un hartazgo con las élites políticas y con el poder. Y la pregunta obligada es si estamos enfrentando la primera gran crisis de la democracia a nivel global de manera más o menos generalizada. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo explicas tú este cambio tan importante? Es interesante porque cuando nuestros países en América Latina entran en esta tercera ola democrática, en realidad se dio inicio también a una ola de democratización en el mundo que se extendió hasta hace muy poco, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, la democracia se expandió y se llegó a hablar del fin de la historia, ¿no? La democracia ha ganado y aquí estamos. Sin embargo, hoy por hoy, 1/3 de países en el mundo están en procesos francos de autocratización, es decir, se están convirtiendo en regímenes autoritarios. Y esto es un retroceso serio. Es decir, la democracia ha llegado, esta ola expansiva, ¿no? El optimismo ha alcanzado un punto en el cual no solamente se ha detenido, sino que el número de regímenes autocráticos aumenta. Pero que han llegado al poder por la vía democrática, por elecciones. Exactamente, es decir, este es el enemigo por dentro, es decir, es la democracia
el respeto por la pluralidad, la igualdad, etcétera, la que ha generado estos enemigos que luego, una vez en el poder, lo vencen. Y, digamos, estamos pensando, y cuando digo esto estoy hablando de Hungría, Polonia, Honduras y otros países en la región que se consideran amenazados o parte de esta onda autocrática. Y para mencionar dos ejemplos claros, además, y citando a uno de los informes sobre esto del proyecto Variedades de Democracia, Brasil y Estados Unidos también. Entonces estamos hablando de democracias, India también, las democracias más grandes del mundo, en las cuales se deciden muchas cosas importantes para no solamente la vida de las personas que viven en esos países, sino para el mundo entero, están siendo amenazadas. Entonces, hemos llegado a un punto de inflexión. Pero antes tenías en Estados Unidos, en los gobernantes norteamericanos y europeos, dijéramos, referentes fundamentales que luchaban precisamente por contrarrestar estas tendencias autoritarias, mientras que con la llegada de Trump vemos que esto se ha debilitado la expansión en estos años, digamos, entre los 80s y 90s y la primera década de los 2000, la expansión se debió precisamente a que existían, digamos, grandes poderes o actores, potencias internacionales que apoyaban esta expansión. Estados Unidos es un ejemplo de eso, la Unión Europea también lo es, y este efecto de contagio, digamos, quizás la última vez que lo hemos visto resurgir o intentar es con la primavera árabe, ¿no? Entonces, eso no es que se haya acabado, pero creo que ha llegado a un punto en el cual la forma en la que funciona la democracia ha encontrado un punto de agotamiento. Y voy a referirme quizás, digamos, para situar esto, graficarlo, a los países de Europa, ¿no? Digamos, si uno mira los 28 países de la Unión Europea, o los 27 países, que pronto serán 26, en 8 de ellos, las últimas elecciones han sido elecciones adelantadas. Es decir, son países que, digamos, en los cuales la democracia no genera los mecanismos para poder tomar decisiones, en los cuales se ven obligados a adelantar las elecciones, y una vez que se convocan las elecciones y existen las elecciones, hay dificultades para formar gobiernos. Como en España, por ejemplo. En España hoy por hoy tuvieron elecciones en abril y hoy estamos a agosto y ya ha habido intentos de investidura que ha fracasado. Y eso sin contar que en Inglaterra es muy probable que haya elecciones adelantadas también, y donde en los últimos 3 años ha habido un referéndum y elecciones generales y además elecciones dentro del partido de poder. poder. Ya no se ha debilitado el bipartidismo o el tripartidismo y las posibilidades mismas de hacer alianzas para conformar gobiernos. Exactamente. El rechazo a los partidos políticos en general pareciera encabezar este hartazgo hacia las formas tradicionales de representación. Y de esa manera como que surgen nuevos movimientos, nuevos partidos, con puntos de vista, con ideologías, con intereses diferentes. Y el poder como que se va segmentando y pedaceando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la pregunta ante esta situación es, se viene hablando desde hace cuánto tiempo de la necesidad de reformar y modernizar los partidos, que el origen mismo de estos problemas está en los partidos mismos, porque de ahí salen los diputados, de ahí salen los alcaldes, de ahí salen los ministros. Y en la medida en que no se reformen los partidos, eso produce consecuencias muy negativas. Y tú que te has recorrido el mundo hablando con partidos y además en instituciones que se encargan precisamente de la reforma partidaria, mi pregunta es si tú conoces partidos y parlamentos que hayan asumido procesos de modernización y democratización. A ver, yo voy a parafrasear una frase que se le ha leído a un colega citando a Gordon Brown, que fue primer ministro de Inglaterra, ¿no? Que decía que en esto de construir estados de derecho, los primeros 5 siglos son los más difíciles. Entonces, estamos hablando de, digamos, los partidos políticos no es que hayan existido siempre, han existido, digamos, y fueron un mal necesario para organizar la vida política.
yo estoy de acuerdo con tu evaluación, ha llegado a un punto en que esto, digamos, la forma en la que funcionaban ha encontrado un agotamiento. Entonces, hay partidos que han entendido que se tienen que renovar. Es decir, que la forma, que el fracaso electoral y el fracaso en los gobiernos, digamos, es simplemente el anuncio de que van a desaparecer. Puedo citar un par de ejemplos, ¿no? Digamos, un partido antiguo que se ha tratado de modernizar tomando riesgos que le podrían costar su propia existencia, se me ocurre, es el Partido Laborista Inglés, ¿no? Un partido que surge producto de luchas sindicales, que es en realidad casi prácticamente manejado por los grandes sindicatos en el Reino Unido, que de pronto se transforma en un partido socialdemócrata y casi llega a un punto durante el gobierno de Blair que no se distingue mucho de las políticas de su rival, el Partido Conservador. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han vuelto a su identidad de izquierda, a defender los intereses tradicionales de la clase trabajadora, de otros sectores excluidos, etc. Este es un ejemplo en el que los miembros de este partido o los votantes de este partido han tomado la iniciativa de recapturar, reapropiarse de su partido. Crearon un movimiento social que crece a la sombra del Partido Laborista, que se llama Momentum, cuya función es recuperar el Partido Laborista para que sea otra vez un partido socialista. Entonces, este es el movimiento que ha hecho que en una coyuntura donde todos los partidos en Europa, la cantidad de afiliados esté decreciendo, el Partido Laborista de pronto ha duplicado o triplicado su número de miembros, que son miembros que llegan con la misión de recapturar el Partido Laborista. Y el movimiento social juega un papel. Entonces es un partido que se ha renovado. Ahora, muchos analistas piensan que esto es el inicio del fin para el Partido Laborista, que producto de esa radicalización o de ese reapropiamiento tienen un líder que no es elegible, es decir, que no puede ganar elecciones. Esto él parcialmente este líder, Jeremy Corbyn, lo ha desmentido en la última elección, donde obtuvo mucho más votos de los que se podría haber ¿Algún imaginado. ejemplo en América Latina? A ver, yo creo que en América Latina hay de todo, ¿no? A mí se me ocurre, para empezar, para hablar de liderazgos que han surgido producto de este descalabro de los partidos, ¿no? Pensemos en Jair Bolsonaro, que entra y rompe con la predominancia del Partido de los Trabajadores y el partido del PSDB en Brasil, ¿no? En realidad, ahí me parece que lo que ha surgido, lo que es nuevo, la innovación que aporta el surgimiento de Bolsonaro, es cómo es que los ciudadanos se han apropiado de las agendas en este caso de los sectores conservadores, lo que llaman la triple B, ¿no? La Biblia, la bala y el güey, ¿no? Que son, y han impuesto esta agenda sobre el establishment. Entonces, se han creado organizaciones como el Movimiento Brasil Libre, el Movimiento Vem pra Rua, etcétera, que han sido los soportes de la candidatura de Bolsonaro. Entonces, pero bueno, ahí hay una reacción contra todo lo que fue el lavallato y la corruptela que involucró tanto al Partido de los Trabajadores como al Partido Socialdemócrata. Bolsonaro no puede ser entendido sin eso. ¿Verdad? Entonces ellos capitalizan además vinculado a movimientos evangélicos. Pero no estamos hablando de una reforma y modernización de partidos con una concepción democrática, ¿verdad? Estamos hablando de una deriva populista de derecha radical donde no creemos que va a salir fortalecida la democracia brasileña. Exactamente. Además estamos hablando de ciudadanos que en lugar de crear un partido político, crearon movimientos sociales para ejercer presión sobre, es decir, para reformar el sistema de partidos desde fuera o imponer agendas y candidatos desde fuera. Bueno, para poner un ejemplo, el Movimiento Brasil Libre es un movimiento de ciudadanos que no postula como Movimiento Brasil Libre a elecciones. Sin embargo, elige candidatos para que los partidos que defienden los temas de agenda que ellos tienen, los adopten y los postulen. Entonces, vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos.
cómo modernizar y democratizar los partidos, las elecciones y el poder es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Jorge Valladares, peruano, abogado, politólogo, consultor internacional y experto en estos grandes temas de gran actualidad. Bueno, frente a el proceso de deterioro, desdibujamiento de partidos democráticos, de sistemas democráticos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos mismo, donde la democracia norteamericana se ha permitido que una potencia extranjera, ¿verdad?, incida en los resultados electorales. O sea, sacrilegio más grande no existe, en el que esos mismos grupos se ve ahora, según información, que han incidido también en la votación que permitió que el Brexit, la salida de Inglaterra, sacara, dijéramos, a la Gran Bretaña de Europa. Es decir, si esto ha sucedido en Estados Unidos y en Europa mismo, ¿cómo no va a suceder en América Latina, donde las democracias y la cultura democrática están menos arraigadas, etcétera? Y entonces la gran pregunta, Jorge, es ¿qué se está haciendo, verdad, para contrarrestar estas tendencias? Bueno, hay todo un movimiento en Estados Unidos, también en Inglaterra y en nuestros países, pero ¿qué se está haciendo a nivel internacional para promover la reforma partidaria, la reforma de los parlamentos, la revitalización de la cultura democrática para enfrentar estas amenazas a este sistema que es el mejor o el menos peor, aunque la Real Academia de la Lengua no haya incorporado? No, yo creo que no se está haciendo lo suficiente, o se están haciendo las cosas equivocadas. Y déjame explicarte. Yo llevo más de 20 años trabajando en esto, y cada vez que ha habido una crisis en el país donde sea, es que la primera reacción de quien puede ayudar, de alguna fundación de Estados Unidos o alguna agencia o ministerio, es, bueno, cambiamos la ley. Y si no se puede cambiar la ley, pues hablemos con los jefes de los partidos. Eso se ha intentado sistemáticamente desde hace más de 20 o 30 años, y me parece que ya es momento de que reconozcamos que eso no cambia nada, que más bien es una distracción y hace perder el tiempo. A mí me parece que lo que hay que intentar, y lo digo como un insider, ¿no?, alguien que lo ha visto esto por dentro, es comenzar a dejar de trabajar con las leyes o con los líderes que justamente son parte del problema. Y hay que comenzar a trabajar para crear incentivos para que la gente se comprometa y participe activamente con la política. Me refiero a, digamos, cosas tan simples como ¿por qué no estamos usando mecanismos deliberativos para generar políticas públicas, por ejemplo? ¿Por qué la política pública tiene que ser discutida entre 2 o 3 líderes con 3 o 4 representantes de la sociedad civil y se acabó el asunto? Ese modelo es precisamente el que se ha votado, ¿no? ¿Por qué no estamos recurriendo a... Hoy por hoy la gente tiene más información, más educación. Podría ser consultada, generarse procesos de consulta largos, profundos, donde se puedan diseñar políticas públicas. O sea, una iniciativas ciudadanas. Ese es un ejemplo. En última instancia. Pero, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación es fundamental. Las redes sociales tienden a ir sustituyendo de alguna manera los medios tradicionales. Pero vi en tu currículum que has estado involucrado en un pacto ético digital, además de una guía de chequeo de datos, lo que se llama pues cómo contrarrestar los fake news, ¿verdad?, las noticias falsas, y chequear el fact-checking, que es tan usado, por cierto, en los Estados Unidos y en Europa, con la ciudadanía, con mecanismos contralores, ¿no? Sí. A ver, yo creo que aquí también mi percepción, lo que yo entiendo, es que quizás sean malas noticias, y es que el fact-checking, la verificación de información, creo que también tiene límites. Cuando una noticia falsa sale y se distribuye, la velocidad a la que esto ocurre es demasiado alta. Y está comprobado
que aunque uno demuestre y diga esta noticia es falsa, El daño y lo ya repite, se hizo. el daño es irreparable y es irreversible. Entonces, la verificación de información tiene mucho mérito y es parte de los esfuerzos que hay que hacer, pero eso es la 10ª parte de lo que habría que hacer. Lo que hay que generar, y esta vez estoy hablando desde mi industria, es decir, desde lo que yo hago, es crear volúmenes de información que se sobrepongan al volumen de desinformación que existe en una campaña ¿Qué es un electoral. pacto ético digital? Ok, el pacto ético digital que se hizo en Panamá tenía esta intención, es decir, poder, digamos, generar corrientes de opinión positivas sobre la campaña electoral y proteger la integridad de la campaña electoral. Lo promovió el Tribunal Electoral en Panamá e involucró a medios, periodistas y también ciudadanos que se comprometían a usar las redes responsablemente. Sin embargo, me parece que cualquier esfuerzo de combate a la desinformación tiene que tener un elemento estratégico y de inteligencia, digamos, muy sofisticado. Y hay que generar y hay que ofrecerle a los líderes de opinión, a los candidatos, etcétera, munición, ¿no? Información que puedan ellos difundir y sobrepasar el volumen de desinformación que existe. No, la desinformación el efecto de la desinformación no se combate desmintiendo la desinformación solamente, se combate creando noticias en positivo sobre esos mismos hechos. Bueno, ¿qué hay de el surgimiento de nuevos liderazgos ciudadanos, la formación de cuadros políticos, la escuela política, ahora tratando además de entender el mundo real en el que vivimos? ¿Qué hay de eso como elemento fundamental del surgimiento? Porque no hay democracia sin demócrata. Sí, pero ahora, cuando a mí me contaba un político del Partido Socialdemócrata en Austria, que me contó que él se afilió al Partido Socialdemócrata porque era el único lugar en el vecindario, en el barrio, que tenía televisión. Entonces, si él se afiliaba, podía entrar a la sala y ver televisión. Creo que esa situación ya no existe. Entonces, ese momento, 1950 y tantos a 60 y tantos, donde la información, la formación estaba confinada a determinados espacios en la sociedad, lo hemos superado. Hoy el mundo, digamos, un joven de 22 años hay más jóvenes de 22 años que han terminado la secundaria completa, hay más jóvenes que están yendo a la universidad, etc. Entonces, a mí me parece que hay que replantear la función de formación de los partidos. Es verdad, tienen una función de seleccionar a los líderes, pero la formación de estos líderes tiene que ocurrir en otro lado. Yo recuerdo algo que Tony Blair le decía a la gente, ¿no? Una vez le preguntaron en una conferencia, ¿qué recomiendas tú a un joven que quiera hacer política? Y su respuesta fue, no hagas política, dedícate, sal, viaja, conoce el mundo y luego vienes a hacer política. Entonces, a mí me parece que hay que ser un poco más sofisticado cuando uno hace un partido, cuando uno piensa en construir un partido nuevo. La formación, estoy de acuerdo, hay que generar un mínimo, digamos, de formación en estratégica, etc. Pero el conocimiento de la realidad, el conocimiento técnico, ya no está dentro de los partidos. Tuve aquí a tu amigo y compañero Daniel Sobato en una entrevista donde precisamente él recordó que en el Latinobarómetro El Salvador ocupaba los últimos lugares, ¿verdad? O los primeros lugares en términos de rechazo de los partidos, de rechazo del Parlamento y de la gente que no cree en la política. Finalmente le llegó a El Salvador el hartazgo de este bipartidismo que dominó la política salvadoreña en la posguerra. Y hasta que esto llegó, surgió un líder joven, que además coincide con la necesidad del recambio generacional por un tema de edad, ¿verdad? Y él solo, bueno, con apoyos, pero él solo logró capitalizar este hartazgo y ganar de manera increíble la presidencia
sin un partido, un movimiento que se llamó Nuevas Ideas, ¿verdad? Que no es partido todavía, no se está estructurado. Tuvo que recurrir a un partido ya constituido que no tenía grandes coincidencias políticas e ideológicas con él, pero fue un instrumento para llegar. Y ahora lo ves con una popularidad del 80%, liderando en América Latina, enfrentado también a los partidos tradicionales. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar de un experimento así? El caso salvadoreño, yo lo sé, se está discutiendo internacionalmente, pero ha llegado sin un poder legislativo propio. Aún los 10 diputados de Ghana no son de él, ¿verdad? Y pareciera tener una perspectiva de ver cómo en las elecciones próximas logra hacer implosionar los partidos, o por lo menos el FMLN, que es donde él salió. El Salvador, me parece, tiene que mirar a países donde los sistemas de partidos ya colapsaron hace varios años. El Perú, mi país, es uno de ellos. Venezuela es otro. Ecuador, Colombia, donde los dos grandes partidos son irrelevantes electoralmente por ahora. Entonces, creo que tiene que verse en ese espejo, ¿no? Es decir, cuando los partidos fracasan, los líderes son acusados de corrupción, de falta de integridad, etc., se crea un vacío que se va a llenar. O sea, la política tiene horror al vacío. Los vacíos se llenan. Se llenan con hierba mala o con árboles fuertes que van a crecer frondosos y saludables. Creo que es importante verse en el espejo para corregir aquellos errores de países como el mío, donde también, con el fracaso y en plena guerra, en los 80s, elegimos a alguien que venía completamente de fuera del sistema, que venía sin partido, que no quería ser presidente, quería ser senador, etc. Y pienso también en los casos de Venezuela, de Ecuador. O de Ecuador, de Ecuador, ¿no? Etc. Entonces, creo que es... Y, ojo, en Panamá, Panamá es un país de una política estable, bastante estable, medianamente, pero en la última elección el 25% de los votos fueron a candidatos independientes. Estamos hablando de un país donde la economía, digamos, se ha desacelerado un poco, pero funciona bien, digamos que ha generado mucha riqueza en los últimos años. Entonces, me parece que cuando esto ocurre, cuando el descrédito tiene una factura, pasa factura electoralmente, lo primero que hay que hacer es asegurar la casa, ¿no? Hay que generar esos mecanismos, pesos y contrapesos, para evitar que estas fuerzas que irrumpen dentro y que renuevan el sistema de partidos terminen por destruirlos, ¿no? Entonces, me parece que ningún partido está ahí para quedarse para siempre. Los partidos, los sistemas se renuevan, los partidos nacen, crecen, mueren. Llega un momento en que se mueren. Pero son los sistemas los que tienen que continuar produciendo representación para la gente, ¿no? Mientras el sistema sea representativo, creo que todo esté bien. En este sentido, podríamos afirmar que la prensa libre e independiente y el monitoreo y el control del poder es algo fundamental. No solo la prensa, los aparatos judiciales, por ejemplo. Yo creo que otra de las cosas relevantes, digamos, si en algo hemos progresado en América Latina, en algunos países, en cuanto a la construcción democrática, son precisamente en el fortalecimiento de sistemas judiciales independientes. Tenemos la parte, dijéramos, de los medios y de la libertad de prensa, tenemos el poder judicial, pero también tenemos la importancia de acuerdos nacionales. Tú trabajaste en el Acuerdo Nacional en Perú. Es decir, cómo una fuerza tan importante como la que ha liderado Nayib Bukele puede conducir al país, ¿verdad?, a revitalizar y fortalecer la democracia y a asegurar un camino de prosperidad para el país que nos saque precisamente del entrampamiento perfecto de altos niveles de inseguridad, postración económica, niveles de endeudamiento, algo. El tema es cómo se puede hacer eso, ¿verdad?, si no se entra verdaderamente al juego democrático institucional.
características de colapsos, de los movimientos posteriores al colapso del sistema de partidos o de transiciones después de guerras, etc., es que estos momentos, los primeros momentos del orden nuevo, son los mejores momentos para reformar. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es reformar a golpe de votos y apoyos, y la otra es dialogando. ¿Cuáles son las reformas que duran más tiempo? O una combinación de O ambos. una combinación, o usar tu fuerza para lograr acuerdos. Correcto. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas reformas que duran más tiempo y que no son a los 5 o 10 años revisadas y vueltas a hacer? Aquellas que nacen del diálogo, ¿no? Y esto se aplica... Aquellas que nacen del diálogo. Por supuesto, digamos, yo pienso en Birmania, ¿no? En Myanmar, un país donde los militares controlan la mitad de la economía, la mitad de la política, etc. ¿Se puede reformar algo en Myanmar solamente porque ellos han querido que haya elecciones? No, tiene que haber un acuerdo para cambiar la constitución, para cambiar, la forma, el régimen de la tierra, etc. En Venezuela, imaginemos, hay una transición a la democracia. ¿Ustedes piensan que el chavismo va a desaparecer en los próximos 10, 20 años? Por supuesto que no. Cualquier reforma que se haga en Venezuela va a tener que incluir al chavismo. Y cualquier reforma que se haga en cualquier país que está pasando una transición, para que sobrevivan en el tiempo, van a tener que incluir a aquellos. Este es el punto precisamente de tensión entre la transformación, la renovación, pero también los puentes y el diálogo y la concertación que es tan necesario para que las democracias y los países avancen. Jorge, quiero agradecer tu presencia esta noche. Muchas gracias. Habrás estado 30 horas máximo en El Salvador y agradecerte que hiciste un espacio para poder estar con nosotros esta noche. Es un honor haber compartido contigo, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. Por primera vez, El Salvador lleva al terreno jurídico la discusión sobre la legalización del matrimonio civil igualitario, luego que el 9 de agosto la Sala de lo Constitucional admitiera 2 demandas sobre este tema. ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión de la Sala y qué sucederá si se le da la razón a los demandantes? En 2016 se promovieron 2 demandas ante la Sala que buscan legalizar el matrimonio civil para la población LGBTI. Con matrimonio civil se refieren al regido por las leyes. Las ceremonias religiosas no son el objeto de estas peticiones, aclara uno de los demandantes, el abogado Germán Duarte. La Sala analizará si 3 apartados del Código de Familia violan el principio de dignidad humana, contenido en el artículo 1 de la Constitución de la República, y el principio de igualdad establecido en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo. Los magistrados revisarán el artículo 11 del Código de Familia, así como la tercera causal del artículo 90 y el primer inciso del artículo 118. Además, determinarán si existió inconstitucionalidad por omisión. Una de las demandas alega que la Asamblea Legislativa violenta los artículos 32 y 33 de la Constitución al no regular el matrimonio civil, las uniones no matrimoniales y las relaciones familiares para la población LGBTI. La admisión de las demandas es un paso importante porque ofrece la oportunidad de desarrollar una discusión de altura y respetuosa sobre el matrimonio civil e igualitario, afirma Germán Duarte. El abogado subraya que los miembros de la población LGBTI no son ciudadanos de segunda categoría y por eso tienen derecho a proteger legalmente a sus parejas a través del matrimonio civil. La anterior Sala de lo Constitucional dejó un antecedente clave para esta discusión jurídica. El ex magistrado Rodolfo González explica que en diciembre de 2009 se otorgó amparo a un ciudadano que demandó al entonces director general del Registro de Asociaciones, una dependencia del Ministerio de Gobernación. Esa dirección se negó a registrar a una asociación de travestis,
aduciendo que la finalidad de la organización violaba el orden público, la moral, la ley y las buenas costumbres. En el amparo, la Sala señaló que la Constitución salvadoreña no admite la discriminación de una persona por su orientación sexual. El artículo 3 de la Constitución prohíbe discriminar por nacionalidad, raza, sexo o religión. El ex magistrado subraya que esta no es una lista cerrada y la orientación sexual es uno de los criterios que no se admiten para dar un trato desigual. Si la Sala declara inconstitucionales los artículos señalados por los demandantes, el primer derecho que adquirirá la población LGBTI es casarse por lo civil con la persona que elijan, explica el abogado Duarte. El demandante señala que con ello vendrían otros derechos que ya se reconocen para las parejas heterosexuales, como el derecho al divorcio, a la manutención del cónyuge, a las visitas hospitalarias, a ser heredero, a recibir pensiones del cónyuge, a seguridad social, entre otros. Datos recopilados por el Pew Research Center en junio de 2019 indican que 30 países del mundo reconocen legalmente el matrimonio igualitario, entre ellos 7 países de América Latina. El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader, ha expresado en los medios que la sentencia podría conocerse a principios de 2020. Hasta entonces, se sabrá si El Salvador reconocerá el matrimonio civil igualitario o no cambiará sus leyes. Buenas noches, bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Hola, Karen. Tenemos algunos elementos que comentar como antecedentes al tema que esta noche vamos a desarrollar. Debemos tener en cuenta que los graves casos de corrupción en la administración pública salvadoreña han convertido cada vez más en una demanda recurrente y urgente que se diseñen mecanismos de control y persecución contra la corrupción. Estas demandas están acompañadas también de un cuestionamiento a la capacidad de las instituciones de nuestro Estado para hacer frente por sí solas a estos casos. El presidente Nayib Bukele, que desde su campaña prometió perseguir la corrupción, anunció la semana pasada, Karen, la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, como él la denominó vía Twitter, CICIES, antes que finalicen sus primeros 100 días en el gobierno. Las dudas más importantes sobre su propuesta giran en torno a los mecanismos con los cuales será implementada, es decir, qué modelo va a seguir. Y la sociedad civil organizada ya se ha pronunciado sobre el tema y justamente para exponer sus puntos de vista, hoy nos acompaña en nuestra mesa José Miguel Arévalo. José Miguel es presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenido. Gracias, Karen y Saúl, por la oportunidad de estar acá como Centro de Estudios Jurídicos. Encantado de discutir estos temas con ustedes. Es genial, José Miguel. Queremos analizar contigo como presidente de esta institución su análisis jurídico sobre esos temas que hemos planteado en la introducción. Principalmente esta promesa que hace el presidente Bukele, que dice en su día 74 que antes que terminen sus primeros 100 días habrá una Comisión Internacional contra la Impunidad. Ustedes en el análisis jurídico identifican que están las condiciones para que en menos de 30 días pueda plantearse el lanzamiento de una comisión de esas características. Bueno, es una excelente pregunta y yo empezaría preguntándome qué es lo que se está proponiendo, ¿verdad? Porque hoy por hoy no sabemos qué es lo que se está proponiendo. Y para saber contestar tu pregunta, tendríamos primero que saberlo. Pero según lo que se nos ha dado a entender, porque el mismo nombre CICIES parece ser una adopción de la CICIG de Guatemala. Se sabe que Telma Aldana, que fue la fiscal especial, ha estado también en el país, se ha informado que asesorando al presidente Bukele. Entonces todo nos inclinaría a pensar que se va a hacer un modelo similar al guatemalteco con la CICIG. Si partimos de esa, que es una hipótesis, ¿verdad? Porque, como repito, no tenemos un documento y una propuesta formal que podamos criticar, si partimos de esa hipótesis de que se va a replicar el modelo de Guatemala, estamos hablando que tenemos 25 días aproximadamente para tener en el país un ente internacional de este tipo. Y para ello veamos entonces cuáles tendrían que ser los pasos.
En Guatemala, la CICIG se creó a través de un acuerdo que se firmó entre el gobierno y la Organización de Naciones Unidas. Este acuerdo pasó por un control previo de constitucionalidad en la Corte de Guatemala y luego pasó al Congreso para ser ratificado. En El Salvador no existe el control previo de constitucionalidad. Tú puedes acudir a la Sala de lo Constitucional hasta luego de que un acto o un decreto ha sido aprobado. No puedes ir a consultarle de antemano, sino que es un control posterior. Entonces, digamos que resumimos un poco el trámite. Entonces, habría un acuerdo entre el gobierno, en este caso salvadoreño, y un organismo internacional que se ha dicho podría ser la ONU, podría ser la OEA. Ahí también hay dudas de cuál de los dos va a terminar siendo el que brinde su apoyo. Y este acuerdo tendría que pasar a ratificación de la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que decir que en 25 días tú vas a lograr concretar esto es sumamente imposible. Ahora, José Miguel, ¿tenemos información, o ustedes como organización de la sociedad civil especializada además en el seguimiento académico de temas jurídicos, ¿ustedes tienen información sobre posibles acercamientos, por ejemplo, entre el gobierno y alguna organización internacional como la ONU o la OEA, precisamente que avancen en este sentido, en crear lo antes posible un mecanismo tipo CICIES? Bueno, la única información que nosotros tenemos es la misma que ha tenido toda la población, ¿verdad? La que ha sido compartida por los medios de comunicación, principalmente de acercamientos entre el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, con ONU y con la OEA. También se habló de que tuvo una reunión con gente de USAID en el país para hablar sobre el mismo tema. Entonces, ahorita es el gobierno el que nos tiene que decir realmente, bueno, miren, esta es la propuesta y nosotros poder proceder a hacer ya un análisis jurídico, que es lo que nos corresponde como Centro de Estudios Jurídicos, para aportar nuestra opinión al respecto. Pero hoy por hoy no hay un documento. José Miguel, tú has declarado en otros medios de alguna manera el respaldo, el beneplácito que tiene el Centro de Estudios Jurídicos con la creación de una CICIES, porque vendría de alguna manera a unar esfuerzos para el combate a la corrupción. Lo que se han advertido ustedes es que esta institución tiene que respetar las atribuciones constitucionales que se le otorgan a la Fiscalía General de la República, y vemos mucho hincapié en señalar el hecho de que se tiene que respetar lo que la Constitución señala respecto a las atribuciones de la Fiscalía. ¿Por qué la insistencia? Es decir, ¿cuál es la amenaza que ustedes advierten con la creación de una CICIES para la Fiscalía? Bueno, lo que nosotros hemos señalado, y esta tal vez es una opinión muy personal, no necesariamente la del Centro de Estudios Jurídicos, pero yo creo que nadie en su sensatez puede oponerse a la creación de una CICIES de entrada, ¿verdad? Nadie en su sensatez puede hacerlo. De igual forma, nadie en su sensatez puede brindar su respaldo a algo que no conoce. Y hoy por hoy no conocemos en qué consiste la propuesta de la CICIES. Entonces lo que nosotros hemos dicho, hoy sí como Centro de Estudios Jurídicos, es que nosotros no nos oponemos a ningún mecanismo, a ninguna opción que venga a fortalecer el combate a la corrupción y los niveles de impunidad que han imperado en El Salvador históricamente. En ese sentido, la CICIES podría y podría no ser una solución. Nosotros no lo descartamos. Pero ¿qué es lo que debe cumplir? Como tú bien mencionabas, el primer requisito y el más importante es que respete el marco constitucional. El Centro de Estudios Jurídicos no puede apoyar una opción que no respete el marco constitucional salvadoreño, incluyendo, por supuesto, las atribuciones que hoy por hoy, según la Constitución, le corresponden a la Fiscalía General de la República, que es básicamente el monopolio de la investigación penal, ¿verdad? Además, hemos dicho que de crearse un organismo de este tipo tiene que ser totalmente independiente de todos los órganos del Estado, pero principalmente del órgano ejecutivo, porque es quien la está promoviendo. Entonces esperaríamos que no sea una oficina adscrita al órgano ejecutivo. Es decir, ustedes saben la experiencia que tuvimos aquí en El Salvador con Transparencia Activa. No esperamos que resurja Transparencia Activa con el nombre de CICIES. Esperamos realmente algo que sea independiente para que pueda ser objetivo en su investigación. Sí, me gustaría que nos expliques muy brevemente, porque dices se debe respetar la atribución de la persecución penal del delito que realiza la Fiscalía, pero digamos, de manera práctica, ¿qué tipo de inconvenientes podrían surgir con la creación de la CICIES? Porque eso no queda claro. Es decir, sabemos de que hay que cumplir la Constitución, pero ya en lo operativo, ¿por qué esto podría perjudicar o ser un obstáculo?
Ok, en lo operativo lo que nosotros estamos diciendo a la inversa es que la CCS lo que podría hacer es colaborar con la Fiscalía en la investigación, puede remitir pruebas, puede ser querellante, lo que veíamos por ejemplo en el caso guatemalteco. Al ser querellante significa que tú acompañas el proceso penal y puedes presentar pruebas, alegatos. Entonces lo que tú vienes a hacer es una labor de complementariedad con la Fiscalía General de la República, pero no puedes venir a sustituir el rol de la Fiscalía General de la República, porque es la entidad encargada de esto. Entonces, siempre y cuando venga a hacer una función de complementar y no sustituir o eliminar, pues nosotros no le veríamos ningún problema. Ahora, hablemos de los riesgos, porque ya estabas, por ejemplo, haciendo una comparación, José Miguel, entre la función que ocupaba Transparencia Activa en los anteriores gobiernos del FMLN, y decías, bueno, sería un riesgo que se comporte este mecanismo que ha anunciado el presidente Bukele, similar a cómo se comportaba Transparencia Activa. Profundicemos en esto. ¿Cuáles son los riesgos específicos que ves? Ok, el riesgo es que se cree un satélite, ¿verdad? Un apéndice del órgano ejecutivo que únicamente busque casos por conveniencia política. Se haga del ojo pacho con ciertos casos y otros casos los quiere investigar. Lo que nosotros necesitamos es algo que sea totalmente independiente para que investigue la corrupción donde la haya. ¿Eso qué significa? Que si son casos de políticos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no importa. El tema es que se combata la corrupción esté en donde esté y que así los niveles de impunidad en El Salvador puedan cambiar. Es decir, un mecanismo simplemente investigador y difusor, es lo que estás diciendo, no sería suficiente ni no daría la suficiente garantía de independencia. Exactamente, porque es un organismo que va a estar acompañando, como decíamos, a la Fiscalía en la persecución del delito. O sea, no es únicamente dar a conocer, sino es acompañar en la persecución del delito. Entonces, es un rol muy importante que tiene que estar bien delimitado, ¿verdad?, en su mandato, que tiene que estar bien explicado cuáles son sus atribuciones, cómo va a apoyar, porque incluso con el tema de la CICIG en Guatemala se pueden hablar muchísimas cosas positivas de la CICIG, pero también se sabe que tuvo algunos excesos. Hablemos concretamente del rol que podría cumplir una Comisión Internacional contra la Impunidad en estos momentos en El Salvador. La pregunta es si el Centro de Estudios Jurídicos ha hecho un diagnóstico de fortalezas y debilidades que tiene la Fiscalía y aquellas áreas en las que puntualmente podría una CICIG contribuir en la persecución del delito, específicamente en casos de corrupción. ¿Hay como ya identificado sobre este punto, aquí a la Fiscalía le falta un respaldo para hablar concretamente qué requerimos de la CICIG? Yo creo que sí, y lo hemos hecho no un diagnóstico tal vez a nivel únicamente de la Fiscalía, sino de todo el sistema que debería de ser el sistema anticorrupción en El Salvador. O sea, tú aquí estás hablando de la Fiscalía General de la República, de la Corte de Cuentas de la República, del Tribunal de Ética Gubernamental, de la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia en sí. Entonces son entidades que están llamadas a prevenir, detectar y combatir la corrupción, y en todas las que acabamos de mencionar podríamos hablar muchísimo acerca de los vacíos y de las fallas que han tenido en el sistema. Pero puntualmente, ¿dónde ves las CICIGs? O sea, digamos, apoyando a la Fiscalía. Las CICIGs apoyando en la investigación de delitos de corrupción y en la aportación de pruebas. Ahí es donde nosotros veríamos un rol importante de un ente como la CCS, porque sabemos que los recursos de la Fiscalía son limitados, que los casos son muchísimos y que en ese caso el investigar, el poner en el ojo del huracán, como decimos en buen salvadoreño, casos que han estado tal vez dormidos, vendrían a abonar, yo lo llamo a oxigenar el sistema nacional. ¿Meterse a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía, por ejemplo, es algo que debería de ser la CICIG? Bueno, la unidad de investigación financiera, tú debes saber que es un ente importantísimo de la Fiscalía General de la República, que está regulado y que se siguen políticas internacionales. Yo creo que no podría llegar a ese nivel, ¿verdad? Yo creo que no podría llegar a ese nivel. El grupo Egmont, que es el que establece todos los lineamientos sobre la labor que se desarrolla ahí, y es una labor muy confidencial en muchos de sus aspectos. Ahora, José Miguel, ¿por qué, por ejemplo, si seguimos estos parámetros internacionales y se ha trabajado en fortalecer estas unidades dentro de la Fiscalía, por qué persiste esa sensación y además esa realidad de incapacidad institucional para perseguir la corrupción? Sí, bueno, yo creo que tú lo mencionabas al principio, tenemos las instituciones y tenemos la capacidad. Yo creo que en El Salvador... Y los marcos regulatorios. Y los marcos regulatorios, exactamente. Entonces, a veces es un tema de que no hay leyes o no hay buenas leyes
y otras veces es un tema de falta de voluntad. Yo creo que en El Salvador tenemos una mezcla de ambas, ¿verdad? Porque sí tenemos los marcos legales, tenemos los marcos constitucionales, pero a veces falta mucho la voluntad. Y a veces, incluso con marcos que no están al día, que están un tanto obsoletos, vemos resultados positivos. Me refiero concretamente al tema de probidad. Tenemos una ley sobre enriquecimiento ilícito totalmente obsoleta, que ya tiene casi 60 años. Tú sabes que la multa por no presentar tu declaración patrimonial empieza en 100 colones. Entonces el incentivo ahí es para un corrupto es a no presentar su declaración y pagar 100 colones si es que se le impone la multa. Sin embargo, con esta ley tan obsoleta, hemos visto lo que en los últimos años se ha logrado gracias a una voluntad que empezó gracias al cierto fallo de la Sala de lo Constitucional y la presión de la sociedad salvadoreña en un rol de auditoría ciudadana que se empezaron a solicitar por medio de acceso a la información las declaraciones patrimoniales, luego se empezaron a pedir las auditorías, cosa que jamás había realizado la Corte y que le obligó a la Corte a realizar esas auditorías que terminaron en 3 juicios civiles contra expresidentes de la República. Quiero entonces detenerme en esto que decías, falta de voluntad. Si identificas ahí el eslabón más débil en el trabajo de la Fiscalía para perseguir la corrupción, ¿en qué medidas específicas puede aliviar ese déficit una Comisión Internacional contra la Impunidad? Bueno, el tema de la falta de voluntad muchas veces va acompañado por un adormecimiento de casos de impunidad, ¿verdad? Ahí es donde yo decía que el tema de que haya una CCS que levante temas que han estado ocultos, podría ser incluso, esa presión que se genera ya para que la institucionalidad que ha estado un poco dormida empiece realmente a trabajar, empiece a funcionar, porque al final, otra cosa que siempre hemos mencionado, tiene que estar delimitada la temporalidad. No podemos traerla como una entidad permanente. Pero entonces, ¿qué necesitamos? ¿Más investigadores? Más recursos, más investigadores. Más recursos económicos o técnicos. Económicos, técnicos, de todo tipo. Por eso también preguntamos, ¿cuánto va a costar la CCS? ¿Quién lo va a pagar? Y se ha hecho un análisis económico sobre la posibilidad de que invertir en algo como esto sea mejor o vaya a dar un mejor resultado que invertir esa misma cantidad de recursos en la Fiscalía General de la República. Perfecto. Vamos a dejar con esa declaración la primera pausa de esta entrevista. Enseguida regresamos con más en Matices. Continuamos en Matices. Esta noche, Karen, conversamos con José Miguel Arévalo, presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Hablamos, José Miguel, sobre el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la creación o el lanzamiento de unas CCS antes de sus 100 días de gobierno. Tú decías antes de ir a la pausa, es importante saber si será más efectivo invertir en la creación de una institucionalidad externa a la existente o si mejor esos recursos se pasan a la Fiscalía para fortalecerla. Esta discusión también me lleva a qué tipo de modelo es el que nos conviene implementar, porque de alguna manera también está en discusión, bueno, ¿será más una CICIG al estilo Naciones Unidas o una MASI al estilo Honduras, ¿no? Donde también hay un enfoque en cuanto a el esfuerzo externo o el fortalecimiento de las instituciones nacionales? Bajo esta perspectiva, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes recomendativa al gobierno? Nuestra recomendación es que de instaurarse en El Salvador una CCS, esta sea para un periodo temporal fijo y determinado. ¿Hay un periodo ideal de que debería funcionar? Yo creo que es muy difícil hablar sobre un periodo ideal, pero lo ideal realmente es que se vea un fortalecimiento de la institucionalidad local, ¿verdad? Que esto vaya aparejado o acompañado de un fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, de todas las instituciones que hemos mencionado. ¿Cómo se mide eso en el tiempo? Digo, porque si no podemos precisar la temporalidad de la institucionalidad, sí que podríamos ir evaluando periódicamente si ha funcionado o no. ¿Cómo se mide eso? Bueno, si nos limitamos al tema de la corrupción, que es para lo que entendemos que sería creada, ¿verdad? Tú puedes ver la cantidad de casos que se están investigando. Esa es una forma de medición. Tú puedes ver la cantidad de estos casos que están siendo investigados en los que se ha presentado un requerimiento ante un juez, es decir, cuántos casos se han judicializado. Tú puedes medir la cantidad de condenas también que se han obtenido gracias a través del sistema judicial, por supuesto, gracias al trabajo de la Fiscalía General de la República. Tú puedes ver montos recuperados. Cuánto dinero ha vuelto a las arcas del Estado a través de estos procesos penales o de extinción de dominio en casos de corrupción. Es decir, tienes una serie de variables que tú puedes ir midiendo para ver si realmente ha habido un avance
la cantidad de fiscales que hay en la Fiscalía General de la República, el presupuesto con el que cuenta la Fiscalía General de la República, herramientas tecnológicas. Tú sabes que aquí ni siquiera tenemos un banco de sangre que te permiten ciertos delitos identificar al delincuente con tomar una huella digital. Entonces, la cantidad de herramientas que se adquieran, los equipos con los que cuenta la Fiscalía, la policía, para poder llevar estos casos a feliz término y que haya una condena contra los responsables y una restitución al Estado. Quiero entender que la discusión no es OEA u ONU, sino que simplemente son características que debe tener, temporalidad, que sea medible. Al final, sea OEA o ONU, pues estamos al pendiente que se nos confirme, como tú mencionabas. En Guatemala es la ONU, en Honduras es la OEA, ambos son organismos internacionales respetables y nosotros creemos que el apoyo de cualquiera de los dos podría brindar ciertas garantías a la creación de un ente como este que nosotros veríamos positivo. José Miguel, hace unos minutos en esta mesa estábamos hablando del combate o la persecución al enriquecimiento ilícito y estábamos hablando del marco legal que calificabas de obsoleto. Y específicamente uno de los componentes de ese marco legal que tenemos es que las multas son tan bajas que lejos de disuadir presentan, claro, se vuelven risibles. Ahora, el diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, ha presentado ya una propuesta donde se establecerían multas de $5,000 para quienes no presenten su declaración de patrimonio en los tiempos requeridos. ¿Cuál es tu opinión sobre esa propuesta? Bueno, nosotros ya tenemos una opinión como Centro de Estudios Jurídicos que la hemos emitido en conjunto con el equipo gestor de la Ley de Probidad, del cual con mucho orgullo formamos parte. Nosotros venimos señalando desde el 2014, 2015, impulsando la ley de probidad. Si ustedes recuerdan, bueno, su servidor tuvo la oportunidad de estar en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales explicándole a los diputados en lo que consistía la propuesta del equipo gestor y señalábamos que la omisión del juicio civil era un tema inconstitucional y que no podía aprobarse una ley de probidad que no contemple el juicio civil, que es lo que ordena la Constitución. Finalmente la ley se aprobó sin el juicio civil. Como equipo gestor presentamos una demanda, otros abogados también lo hicieron y finalmente la Sala expulsó esta ley. Por lo que ahora tenemos la misma ley obsoleta, viejita, con la que se ha estado trabajando, y la Corte Suprema de Justicia ya está trabajando en un nuevo borrador, porque la Sala determinó que la nueva ley de probidad tiene que ser a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en esta coyuntura sucedió lo que tú mencionaste. El presidente de la Asamblea, ante las noticias de algunos medios de que muchos de los funcionarios actuales y de los salientes no han presentado su declaración de probidad dentro del plazo que dice la Constitución y la ley, que son 60 días después de la toma o del cese, el doctor Quijano presentó una propuesta para elevar esas multas, que como decíamos son de 100 colones, empiezan en 100 colones, ¿verdad? Actualmente. Nosotros consideramos que lo que se necesita, como siempre lo hemos manifestado, es una nueva ley de probidad, que de forma integral venga a actualizar todo el marco jurídico. Todo lo que no sea esto podrá considerarse un parche, para bien o para mal, pero no termina de ser un parche a una solución que requiere un nuevo marco normativo. Sin perjuicio de ello, y dadas las condiciones actuales, sabemos que la Corte sigue trabajando en su proyecto de ley, que este no va a ser presentado en el periodo inmediato a la Asamblea para su discusión, veríamos con buenos ojos que se refuercen estos temas como las multas a través de este tipo de reformas que no dejamos de denominar reformas parche. Es decir, es positivo de alguna manera la iniciativa del presidente de la Asamblea Legislativa, pero no termina de resolver de fondo el tema. No es la solución, exacto. Ahora, tú mencionaste lo del tema de la propuesta que hace la Corte Suprema de Justicia sobre una nueva ley de probidad, sí, tal como se lo indicó la Sala de lo Constitucional a la Corte. Sí. Sin embargo, también has mencionado tú que esta nueva propuesta también pretende eliminar un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Correcto. Nos gustaría saber con qué información cuenta el Centro de Estudios Jurídicos, tú, en sí, tu calidad personal, sobre cómo avanza la propuesta que hace la Corte. La Corte Suprema de Justicia nos compartió el borrador para que como Centro de Estudios Jurídicos hiciéramos observaciones al mismo y nos llevamos esa gran sorpresa, ¿verdad?, al revisar el borrador de que se está eliminando el juicio civil y se está remitiendo al proceso de extinción de dominio. Luego tuvimos una reunión con el presidente de la Corte, magistrados, procuradora, representantes de la Fiscalía, y llegamos como miembros del Centro de Estudios Jurídicos y también representantes del equipo gestor, y advertimos que la principal preocupación que nosotros vemos en ese proyecto, que hasta esa fecha al menos se mantenía, era que se estaba eliminando el juicio civil.
¿Y por qué? Es decir, me gustaría entender por qué les preocupa y por qué un juicio civil no debería de ser excluyente de un proceso de extinción de dominio. No debe ser excluyente. Ajá, ¿por qué no debe ser? No debe ser excluyente. Deben complementarse. Pero lo que tú no puedes hacer es, si la Constitución te regula en el artículo 240 un juicio por enriquecimiento sin justa causa, que el mismo constituyente, cuando tú lees las discusiones del constituyente cuando estaban reformando la Constitución, dice que quede para la historia que el juicio que se regula en el artículo 240 es un juicio civil distinto del proceso penal. Y así lo ha confirmado la Sala de lo Constitucional en sus sentencias, que lo que se regula en el artículo 240 es un juicio civil. Entonces tú en El Salvador, hoy por hoy, tienes 3 vías abiertas frontales contra la corrupción. ¿Cuáles son estas? La vía penal, ¿verdad?, que te conlleva a que una persona que ha cometido un delito vaya a la cárcel y también puede restituir si hay una acción ahí civil. Tenés el proceso de extinción de dominio, que es autónomo a un proceso penal y autónomo a un proceso civil, y tienes el juicio civil por enriquecimiento sin justa causa del artículo 240. ¿Y por qué es tan importante? Más allá, me queda claro que en la intención de los constituyentes el juicio civil tenía un rol clave, pero sí. ¿Por qué es importante? Es importante porque tú tienes 3 puertas abiertas y quieres cerrar una, contra lo que establece la Constitución y contra lo que establece la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces tú no puedes eliminar algo que está en la Constitución a través de una norma secundaria. Todas las leyes que son normas secundarias tienen que regirse y respetar la Constitución. Queremos entender algo. Al eliminar el juicio civil, lo que estaría pasando es que se hace menos severo el combate. ¿Es esa la...? Totalmente. Prácticamente anulas el propósito de la sección de probidad. Porque entonces, ¿de qué sirve tener una sección de probidad que esté recibiendo declaraciones patrimoniales si al final de todo este ejercicio no va a poder remitir un informe a Corte Plena para que Corte Plena lo discuta y determine si existe una presunción de enriquecimiento, como dice la Constitución, lo remita a una Cámara de lo Civil para que inicie el juicio civil por extinción por enriquecimiento ilícito? Estarías eliminando absolutamente todo ese procedimiento y entonces estarías creando casi que una oficina de la Fiscalía General en la Corte Suprema de Justicia, porque al final lo único que haría la sección de probidad es remitir a Corte Plena para que Corte Plena decida si informa o no, o si da un aviso o no a la Fiscalía. Pero entonces es como una oficina de apoyo a la Fiscalía y no es esa la forma en la que está contemplada en la Constitución. ¿Hay un plazo en que la Corte tiene que presentar la propuesta de ley de probidad? Bueno, están trabajando en ella, no hay un plazo para que la presenten, al menos no que yo lo recuerde. Tendría que revisar la sentencia de la sala. La sala podría hacer un seguimiento de su sentencia también. Y lo hace perfectamente. Perfectamente lo puede hacer. La sala no solo emite una sentencia, sino que luego ella da seguimiento a esa sentencia y puede emitir nuevos dictámenes dependiendo de lo que se vaya a presentar. Y eso es lo que nosotros estamos señalando. Si la propuesta de ley va a emanar de la Corte Suprema de Justicia, lo menos que puedes esperar es no solo que cumpla con el marco constitucional, sino que con sentencias que han emanado de sus entrañas, de la Sala de lo Constitucional, que dicen el juicio civil es un juicio totalmente distinto al proceso de extinción de dominio. El tiempo se nos está acabando, nos quedan 2 minutos, pero queremos saber tu opinión también sobre esto. La semana pasada, en esta misma mesa de entrevista, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, se pronunciaba sobre la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros específicamente le cuestionábamos los vínculos de los magistrados con los partidos políticos. ¿Ustedes han pensado en presentar una demanda de inconstitucionalidad contra estos nombramientos? Nosotros lo que hemos hecho es manifestado de que hay claros indicios de inconstitucionalidad, tanto en las propuestas que salieron de la Corte Suprema de Justicia como en las propuestas que salieron en la Asamblea Legislativa. Es decir, los candidatos que fueron propuestos por ambos órganos no cumplían, algunos de ellos, con los parámetros constitucionales y los parámetros que fija la Sala en su sentencia. Por vínculos partidarios. Ya, y en virtud de estos indicios, ¿el Centro de Estudios Jurídicos está planeando presentar una demanda de inconstitucionalidad por los nombramientos, por la elección? No es un tema que hayamos discutido al interior de la Junta Directiva. Sin embargo, sabemos que ya se han presentado demandas, ¿verdad?, que ya están en trámite, tanto contra la elección de la Asamblea Legislativa como el acuerdo que tomó la Corte en pleno cuando remitió estos candidatos a la Asamblea. Ahora, ¿no contribuiría, dada el peso que tiene el Centro de Estudios Jurídicos y su propuesta de mejorar la institucionalidad y el respeto a la jurisprudencia de la Sala, apoyar con una demanda de inconstitucionalidad? Mira, no siempre lo hacemos
De hecho, creo que lo hemos hecho en 2 ocasiones, que fue con la ley de probidad y recientemente, bueno, hace ya tal vez un año con un tema de la Corte de Cuentas. Eso no significa que no hayamos respaldado abiertamente a través de comunicados y a través de nuestras posturas las demandas que han sido presentadas y hemos hecho un llamado a que la sala debe admitir las demandas y debe fallar conforme a la jurisprudencia que ha sido señalada ya. No necesariamente acompañamos con la presentación de la demanda, pero sí acompañamos en fondo y en criterio la presentación de las mismas y el llamado es a que se resuelva conforme. Perfecto. Queremos agradecerte, José Miguel, por habernos acompañado en nuestra mesa de entrevista. Y por supuesto, gracias a todos los que nos acompañan en este espacio. Nosotros cerramos aquí, junto a Saúl, esta entrevista con José Miguel Arévalo, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Muchas gracias, Karen. Un gusto estar aquí con ustedes y cuenten con nosotros siempre que así lo deseen. Excelente. Nosotros hacemos una pausa, Karen. Enseguida continuamos con más de Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Guatemala ya conoce quién será su próximo presidente. El pasado domingo, Alejandro Yamatei del partido Vamos obtuvo 1.8 millones de votos a su favor y venció a la candidata de la UNE, la ex primera dama Sandra Torres, en unos comicios con la menor participación ciudadana en democracia. Pero, ¿quién es Alejandro Yamatei? ¿Qué se espera de su gobierno? Para profundizar sobre el tema, enlazamos hasta la capital de Guatemala con Yodi García, periodista del digital Nómada. Bienvenida a Focos, Yodi. Hola, muchas gracias. Bien, ¿cómo se explica el resultado en las elecciones de Guatemala? ¿Por qué ganó Alejandro Yamatei? Sí, este domingo pasado fueron las elecciones en Guatemala y entre los candidatos Alejandro Yamatei y Sandra Torres ganó esta segunda vuelta de elecciones Yamatei del partido Vamos. Él ganó con el 58.26% de los votos escrutados, con un nivel de abstencionismo del 37%, que es el más bajo en la democracia guatemalteca. Él ganó luego de haber avanzado en la contienda electoral porque quedó fuera Telma Llana, ex fiscal general que competía por el partido Semilla, y Sul Ríos, que también competía en estas elecciones pero quedó fuera porque según la Constitución los hijos de exdictadores tienen una prohibición para participar en estas elecciones. Bueno, Alejandro Yamatei es un candidato conservador de extrema derecha que su candidatura se dice que fue el resultado del antivoto contra Sandra Torres, que es la candidata por el partido UNE, una de las políticas más cuestionadas en los últimos años en Guatemala. Este año se presentó en su contra una investigación por financiamiento electoral ilícito en sus campañas pasadas, pero el caso no prosperó en las Cortes de Justicia de Guatemala. Esta investigación fue desarrollada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Todos esos cuestionamientos pesaron contra Sandra Torres y hicieron que la población guatemalteca se decantara por Alejandro Yamatei en una especie de antivoto contra la candidata Torres. Ahora bien, de acuerdo a lo que manifiestas, podríamos decir que Yamatei es presidente electo por el rechazo a Torres. Sí, exacto, y es lo mismo que le pasó a Sandra Torres en el 2015. Ella competía en la presidencia contra Jimmy Morales y fue esta antipatía en contra de Sandra Torres la que terminó beneficiando a Jimmy Morales, el presidente. La historia se repitió. Esta vez la gente votó a favor de Yamatei más que por sus propuestas, por votar en contra de Sandra Torres, lo cual también explica el nivel de abstencionismo de estas últimas votaciones. El 40% de las personas empadronadas en Guatemala se abstuvieron de votar. Ahora bien, concentrémonos en Yamatei. ¿Quién es? ¿Qué representa su figura? ¿Y cuál es su perfil político? Sí, la carrera de Alejandro Yamatei en el sector público es escasa. Él fue director del sistema penitenciario en el año 2016 y a partir de su experiencia en este cargo fue más adelante señalado penalmente por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto por el operativo Pavo Real, que fue un plan para
retomar el control de la cárcel de Pavón, pero que resultó con la muerte de varios reos y un enfrentamiento entre las fuerzas públicas y las personas privadas de libertad. Hubo señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y Alejandro Yamatei enfrentó un proceso por esto, aunque en el 2011 un tribunal ordenó cerrar el caso en su contra por falta de pruebas. Esta es una de los hechos más notorios en la carrera pública de Alejandro Yamatei. Además de eso, él es un médico y cirujano, y esta fue su séptima participación en un proceso electoral. Ya había participado 2 veces antes como candidato a alcalde, y esta fue su sexta participación, y esta fue la 4ª vez que compitió por la presidencia. Yamatei es un hombre religioso, conservador. Su partido Vamos es particularmente, muchos de los miembros de ese equipo son hombres, y la candidatura y ahora la elección de Yamatei despierta preocupación en defensores de derechos humanos, porque él ha dicho públicamente que tiene cero tolerancia a las protestas, que son parte de un sistema democrático, y que utilizará la fuerza pública para disolverlas. También ha emitido discursos en contra de la población LGTBIQ, y ha dicho que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción de los embarazos. Finalmente, ¿cuál es la posición de Yamatei ante la CICIG y ante el acuerdo de tercer país seguro entre Estados Unidos y Guatemala? Con el tema de CICIG, Yamatei ha dicho que prácticamente el mandato de la comisión ha finalizado. Su propuesta para seguir la lucha contra la corrupción en Guatemala es la creación de una Comisión Nacional Presidencial contra la Corrupción, la cual todavía no tenemos detalles de cómo funcionaría, pero ha dicho que trabajaría de la mano de agencias de Estados Unidos como el FBI y la CIA. Esos detalles los va a dar a conocer el 14 de enero del siguiente año, cuando tome posesión, pero sí causa mucha curiosidad cómo funcionaría esta comisión, porque en los últimos años hemos conocido que uno de los principales objetivos en las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión ha sido los gobiernos de turno. Ellos han estado íntimamente vinculados a las estructuras de corrupción más grandes que se han visto en el país, por ejemplo el Partido Patriota. Entonces causa mucha duda cómo va a funcionar o cómo se va a garantizar que una comisión desde la presidencia realmente esté investigando la corrupción que puede existir dentro del mismo gobierno. Entonces, el mandato de la CICIG concluye en unos días aquí en Guatemala, y aunque ya se le ha pedido que continúen las discusiones para que se renueve el mandato de la CICIG, el presidente electo no ha mostrado un interés en llevar esta discusión a largo, sino está fomentando su propia comisión. Con el tema del tercer país seguro, el presidente electo Yamatei dijo en una entrevista que consideraba que Guatemala no tiene las cualidades para ser considerada un tercer país seguro, que tampoco reúne los requisitos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Sin embargo, solicitó hace unos días al presidente Jimmy Morales que incluya a su equipo en las discusiones con Estados Unidos para que ellos empiecen a empaparse y empiecen a plantear sus propios intereses en esta discusión con Estados Unidos. Hay mucha duda también de cómo va a gestionar él esta situación, pero ya dijo que espera crear un viceministerio de asuntos migrantes que funcione en una oficina en Washington para tener una relación más directa con las autoridades de Estados Unidos. Muy bien, gracias por acompañarnos, Jody. Gracias, a ti. Con esto concluimos Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. A dos bandas es el programa musical del Centro Cultural de España en El Salvador, pensado para fusionar el rock con folclore, jazz con heavy metal, pop con música académica, folclore con flamenco. Una vez al mes, dos bandas de estilos distintos suben al escenario en un concierto gratuito
con el objetivo de que músicos y públicos diferentes se mezclen y conozcan. En 2018 se lanzó la primera convocatoria de este proyecto para los músicos salvadoreños, como parte de la celebración del 20º aniversario del centro. Tras su éxito, ha continuado este año con nuevas bandas y propuestas. Natalia Cantalejo, Sister Nati, Cartas a Felice, Diente Amargo, Nadine Masri y Cuarteto Sharver son algunas de las bandas que ya se han presentado durante 2019. Pero aún quedan muchas mezclas posibles que podrás descubrir a lo largo del año. Así cerramos esta edición de Focos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Yo creo que este es uno de los más geniales proyectos que el Centro Cultural Español ha logrado hacer y se ha inventado. Fui escogida para poder, trabajar y fusionar el género en el que yo voy, que es pop, con otros artistas salvadoreños. A dos bandas es el programa musical que lanzamos en 2018, el programa del Centro Cultural de España, dedicado a juntar la escena musical en un mismo escenario. Y cuando hablo de escena me estoy refiriendo a artistas, a productores y a públicos. Uno como artista, como productor, se encasilla demasiado en lo que le ha gustado hacer y se vuelve como un capullo de donde no se quiere salir porque se siente bien. Pero definitivamente creo que es un gran proyecto que nos obliga a crear y ver la música a través de los ojos de otra persona. En el caso de Pescosada, que a dos bandas fuimos los invitados de Nadine Masri, nos obligó a, de alguna u otra manera, quizás no incorporar o no zambullirnos al género indie pop, pero nos acercamos a él. Yo como productor tuve que acercarme a él y fue un reto. También para Nadine fue un reto trabajar con un productor, en este caso fui yo, en el cual tiene una visión del hip hop un poco más electrónica. Ahora nosotros tenemos como invitada a Natalia Cantalejo. A ella le ha tocado zambullirse en esa piscina de Amnésica. Amnésica, la banda principal también, que es una banda de un género de electrónica, y yo como invitada, entonces soy yo ahora adaptándome un poco a su estilo, y ha estado también muy interesante, ha sido un desafío venir y buscar con ese género que yo no estoy para nada involucrada, entonces cómo venir y apegarme a esto, bueno, la letra, la melodía, la música, para que sí se sienta la esencia de cada uno. Entonces sí ha sido un trabajo realmente el que hemos tenido que hacer. Muchos músicos, la mayoría de los músicos de El Salvador apenas se conocían y no tenían un trato profesional, no iban a ver conciertos de otros músicos, y claro, es muy importante para un músico y para una escena que todos los miembros de lo que supone una escena artística, en este caso musical, se conozcan y tengan relación. Entonces, a dos bandas lo que busca es crear relación y crear vínculos entre los agentes o los actores de la escena musical de El Salvador. También me parece curioso que el público de esta escena, digamos, de la música nacional, es variado, entonces creo que hay mucha gente que yo les puede gustar, pero también les gusta a ellos, o también les gusta otro género. Entonces, como compartimos eso creo que principal por ser música nacional, por estar presentando propuestas. Si el Centro Cultural Español no tuviera esta plataforma, yo les aseguro que ni Natalia, ni Amnésica, ni Pescosada, ni Nadine Masri se hubieran juntado y quizás hubieran hecho algo que valga la pena presentarlo en un escenario.